till Cervantes Institutet. Tack så mycket för att ni är med oss idag. Muchas gracias a todos por estar hoy en el Instituto Cervantes, encargado de negocios de la Embajada de Uruguay, don Juan Carlos Tagliafico, encargado de negocios de la Embajada de Guatemala, embajador Nelson Olivero, Carlos de Kermolina, no es embajador, pero es el embajador de la intelectualidad de Estocolmo, Soledad Miguel, presidenta de la Asociación de Profesores de Español de Estocolmo. Queridos amigos, muchas gracias ante todo a Andrés Rivarola, a quien todos conocen, por aceptar esta invitación del Instituto Cervantes y estar hoy con nosotros. La denominación de los continentes se hizo desde Europa, con una óptica meramente geográfica. De Asia se ha dicho que solo existe en la mente de los europeos. Un turco y un vietnamita son ambos asiáticos, pero no se parecen en nada. Cuando pensamos en África o en Asia mismo, aunque digamos que efectivamente luego hay que definir regiones, o en Europa, pues no presenta grandes complicaciones etimológicas, ideológicas, etc. Sin embargo, cuando nos fijamos en América, vemos que desde un primer momento, es una apreciación personal y que compartí con Andrés cuando nos conocimos, y que no encajan, no acaba de encajar desde un punto de vista científico. Aquí estamos en un instituto que se ocupa de la lengua, y ya desde el primer momento, ¿no? Colón piensa que ha llegado a Asia, lo llaman las Indias, y han llegado a las Indias, y lo curioso del término Indias es el éxito que tiene y cómo persiste en el tiempo. Es decir, cuando ya se sabe que es otro continente, que no es Asia, y ya, bueno, pues ya nos explicarás un poco, Américo, Vespucho, etcétera, etcétera, pero se sigue llamando de las leyes de Indias, promulgadas por Felipe II, la flota de Indias, que salía de Sevilla, de Sanlúcar de Barrameda, y no solo eso, no solo la monarquía hispánica, ¿no?, sino que ingleses y neerlandeses fundan pues las compañías comerciales de las Indias, de West Indies para América, y luego la de East Indies para Asia, ¿no? Y lo que es peor, el término indio, que ha quedado ahí siglos y siglos, ¿no? Curioso ese éxito de esa denominación, ¿no? Luego ya, pues bueno, ya bastante más adelante se acuñan los términos que utilizamos hoy en día, Latinoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica, pero que también producen controversia en algunos sectores, y que, claro, si vamos a verlo, repito, desde un punto de vista preciso, como si fuéramos científicos e intentáramos clasificar todo meticulosamente, pues claro, yo siempre me he preguntado, pues un ciudadano de Quebec, que habla francés, ¿no?, pero es latino, podemos llamarlo latino, o un vecino de las islas de San Blas, en Panamá, que, bueno, podemos llamarlo latino también, ¿no? Entonces, bueno, luego está lo de hispanoamericano y latinoamericano, que en definitiva etimológicamente serían sinónimos, ¿no? Porque Hispania, en época romana, era sinónimo con Iberia, podemos decir, era toda la península, aunque bueno, ya lo de hispanoamericano ha quedado más para España, Ibero incluye a Portugal. Es decir, y luego ya, pues bueno, con el éxito del término Latinoamérica, pues parece que se deja terreno libre para que algunos acaparen América para ellos solos, ¿no? Y además eso se está poniendo bastante de actualidad en estos días, ¿no? Estas denominaciones que hacen en algún país del continente, ¿no? Y ya, bueno, pues para añadir más debate, aparece ya en las últimas décadas, no sé cuándo exactamente, el término de Abya Yala, ¿no? Bueno, que está ahí también sobre la mesa.
Bueno, pues para arrojar luz, aunque creo que he utilizado un anglicismo, ¿no? Lo de arrojar luz, yo creo que viene del inglés shed light, pero bueno, hasta los directores del Cervantes cometemos a veces pecados lingüísticos. Y nadie mejor para ilustrarnos sobre estos temas que Andrés Rivalora Puntigliano, que es doctor en Historia Económica, trabaja en el Instituto Nórdico de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo, donde es catedrático, autor de muy numerosas publicaciones, libros, artículos, también muchos capítulos en obras colectivas, fundamentalmente sobre todos estos temas de geopolítica, de economía política, sobre América Latina. Casi es como Woody Allen, saca un libro cada año, poco más o menos, con lo cual yo he visto 38 entradas en la página de la universidad y seguro que no tienen todas, estoy seguro que les faltan, ¿no? Entre los títulos, por escoger unos poquitos, ¿no? y un poco en distintas épocas, Pandemics and Multiple Crises in Latin America, que es del año 20, Brasil en Latin America, Brasil en Latin America, luego te volveré sobre esto, esta conjunción copulativa. Between the Separation and Integration Paths del 2017, The European Union and the Making of South American Regionalism de 2009 y otro, el último que cito, Mirrors of Change, que ya es un poco anterior, de 2003, cuando Andrés era insultantemente joven, ¿no? Y ya para terminar esta presentación, pues él está continuamente sacando proyectos incluso de ámbitos ya como el de la globalización, Magallanes, todo esto, que abarcan incluso ya otros ámbitos más amplios. Y también sobre regionalismos tenaces, que es lo que dice la página oficial, que es en lo que está ahora, entendiendo la resiliencia de la integración regional en Europa y América Latina. Andrés, de nuevo, muchísimas gracias. Ahora ya, yo creo que ya he cubierto casi el cupo de palabra y lo que queremos es escucharte a ti. Y yo voy a lanzarle unas preguntas para que él, pues como digo, nos ilustre sobre todos estos temas. Y la primera, pues es a lo que me refería antes, ¿no? Pues cuando toma ya carta de naturaleza el término América, y por qué pervive tanto lo de las Indias, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias por las amables palabras. Bueno, a ti, al Instituto Cervantes. Estar acá es como estar en casa, realmente. Además con todos ustedes, llenos de amigos, colegas, estudiantes. Se ve que no se cansaron de mí en la universidad y vienen acá, muy agradecido de que estén acá. En fin, muchas gracias. Y el tema fascinante, realmente es una gran oportunidad de poder hablar de estas cosas que para todos nosotros son súper actuales. Bueno, tú mencionabas el caso de Trump con el tema del Golfo de México, que le quiere poner Golfo de América, etc. Y yo creo que a todos nosotros, la pregunta que todos tenemos, ¿y quién soy? Porque tiene que ver con eso, es un tema identitario. Soy argentino, chileno, sueco, brasilero, latinoamericano, europeo. Somos una superposición de un montón de identidades que todos vamos llevando. Ahora, ¿cuál predomina en qué momento? ¿Por qué una identidad predomina sobre otra? ¿Y en qué momento se da eso? Bueno, ahí está un poco el tema de análisis, donde intentaremos ser bastante científicos y rigurosos en eso. Y es una de las cosas que a mí me ha traído mucho en la parte de la investigación. Algo a lo que me dedico hace ya 15 años es al tema de la geopolítica, que he trabajado mucho. Por cierto, el concepto tiene origen en Suecia. Fue de un sueco, del cual hemos escrito un par de libros también, que se llamaba Rudolf Kjellén, que era un profesor politólogo de la Universidad de Uppsala, y él fue el que inventó esta palabra que después se hizo tan de moda, y que uno de los primeros lugares donde tuvo mucho éxito fue en Brasil. Acá tengo a mí a Eric, nuestro colega de Brasil, que nos está acá visitando de Río. Y la geopolítica tiene mucho que ver con las proyecciones de poder a nivel de los territorios, tiene que ver con la imaginación de la gente, ¿no?
¿Cuándo un lugar geográfico se va haciendo identidad? ¿Y por qué? Y ahí está el tema de lo que tú hablabas de los continentes, las regiones, y en algunos momentos eso se hace parte de nosotros y en otros momentos no. Y ahí tenemos las intenciones de los estados o de fuerzas políticas o movimientos que van promoviendo identidades ligadas a lo geográfico o a identidades culturales, a valores, en fin, hay un sinnúmero de cuestiones que están en esto, ¿no? Entonces pienso que de esto vamos a seguir conversando en lo de hoy. Tú mencionas el tema de Indias. Y lo de Indias es una cosa muy interesante, porque ahí tenemos el viaje de Marco Polo. ¿Nos escuchan? Un poquito más abajo. Más abajo. Está soplando. Ah, ¿ahí? Sí. Está, gracias. El viaje de Marco Polo, que había una serial en Netflix que no la puedo ni ver, porque eso es parte de una cuestión que es la invención eurocéntrica de la historia, que realmente eso tenemos que deshacernos lo antes posible. Y eso nos ha perseguido hasta el concepto de Indias, porque en realidad la cuestión es así. Ustedes fíjense, empecemos en el quid del problema de la invención, porque todo es una invención. Todas las identidades de carácter nacional, todas son inventadas por ahí. Y esto es una cosa importante de ya dejarlo dicho de entrada. Todas cambian. Van cambiando todo el tiempo. Lo que ahora es una identidad evidente, mañana ya cambia a otra y se van proyectando en maneras distintas. La de América Latina, y vamos a eso más al final de acá, es en realidad una identidad bastante nueva. Y no hay nada que diga que esa es la que va a permanecer. Pueden surgir otras nuevas e incluso puede haber viejas que vuelvan a resurgir. Eso lo estamos viendo todo el tiempo en los procesos políticos que se están dando. El tema de India, ¿por qué con Marco Polo? Fíjense que en aquel momento, cuando se dio esto, estamos hablando de 1300 por ahí, en realidad viene el problema con Roma. Mucho tiene que ver con Roma. Cuando la idea de todos nosotros de que Roma cae en el 400, ya ahí empezamos con un gran problema. Porque en realidad Roma no cae en el 400, lo que cae es la Roma occidental. La Roma oriental sobrevive hasta el 1457 o 53, que es cuando cae Constantinopla. Fíjense la cantidad de tiempo donde sigue existiendo Roma. Todos siempre querían ir hacia las Indias. Ya antes de Marco Polo, Alejandro Magno no iba para el occidente, iba para el oriente. Ahí estaban las grandes fortunas, los sueños, las civilizaciones más avanzadas, la India, la China, por supuesto que conocían de la China. Eso no fue un descubrimiento de Marco Polo. Los romanos estaban hasta en el norte de Irak, en la frontera de Siria con Irak, hay ruinas romanas, que fue un gran tema porque el Estado Islámico las quería torpedear, y ahí había ruinas de Roma en la frontera, ahí metidas hacia Irak. Comerciaban con las especies, por ya los romanos supuesto, llegaban a India. no era que no se conocía todo eso, por supuesto que se conocía. Los romanos eran realmente un puente conector entre civilizaciones. Después, cuando cae la Roma occidental, ahí se da una desconexión. Pero no es que el mundo se desconectara, se conectó esa periferia del continente europeo, del continente euroasiático, porque no existía Europa tampoco. Entonces, el sueño de la India se va proyectando y se proyecta, era tan fuerte que se proyecta para un lado y se proyecta para el otro. Pues cuando Colón hace su viaje, por supuesto, igual que Alejandro Magno, igual que Marco Polo, igual que todo, quería llegar a la India y la China. Y él se pensaba que había llegado a Japón. Bueno, se encontró con un gigante continente, el cual murió negando haberlo encontrado, ¿no? Pero entonces fíjense ustedes el tema del mito eurocéntrico, ¿no? Porque, y volvamos a lo de Marco Polo, esta familia de Italia, y por eso no quiero ver la serial, porque estos italianos que van a China y descubren China, pues todos los europeos descubrían todo, como si no tuviera descubierto ya. Pero ustedes fíjense que los mongoles, el imperio mongol, que era gigante, no mandó una familia de 30, pues él fue con su tío, Marco Polo, ¿no? Mandaron ejércitos enteros a Europa. Llegaron hasta Polonia, no sé si no llegaron hasta el norte de Italia, ejércitos enteros. Se pelearon cerca de Jerusalén, los mongoles. O sea, realmente la proyección desde el oriente era mucho más fuerte y mucho más grande y muchísimo más exitosa. Sin embargo, acá seguimos levantando a Marco Polo como el gran descubridor de la China y de la Asia, ¿no? Ellos nos descubrieron a nosotros aquí muchísimo antes y con ejército.
Bueno, y ahí arrancamos un poco en esto, porque todo esto después está lleno de mitificaciones. Por supuesto que la palabra Indias, usada para calificar a este gigantesco continente con el cual se toparon, es un gran error histórico, que se siguió manteniendo. Yo le diría que se siguió manteniendo hasta al 1700. Estuve buscando algunos textos, por ejemplo, aparece algo nuevo, Juan de Velasco, 1780, que escribe Historia del Reino de Quito en la América Meridional, y ahí aparece América Meridional, y ahí empieza a aparecer la palabra América, que después va ganando fuerza entre 1700 y el 1800. Y le diría que un momento realmente de que toma esto fuerza y que se institucionaliza realmente la palabra América es en la formación del Congreso Continental en Estados Unidos, 1776, donde la palabra América ya aparece como nombre de un país. Pero bueno, esa historia viene un poquito después. Y ahí América se empieza a proyectar con una nueva visión. No sé si eso... Sí. ¿Y Américo Vespuccio? Bueno, Américo, ahí hubo todo un debate, uno italiano. Fíjense que esta historia está llena de italianos. Mis apellidos ya están ahí, pero es la verdad. Italia se habla mucho de España, pero Italia realmente era la superpotencia. Américo Vespuccio, porque fue el de los mapas. Bueno, Colón mismo. Los genoveses eran los grandes inversores, todo esto. Todo el proyecto de la colonización, que lo atribuimos a países, porque en realidad esto de los países es una construcción muy actual. En aquella época eran estados en formación realmente, ¿no? Eran proyectos multinacionales, donde estaba el Reino de España, que en realidad era un reino que se iba construyendo a medida que se iba proyectando la expansión territorial. Castilla, eran estados separados que se iban unificando. Entonces todo en realidad se va construyendo al mismo tiempo. Yo diría que incluso la incorporación de los territorios americanos es una parte central de la conformación de lo que fue el Reino de España. No es que sean cosas separadas, incluso ahí se puede discutir la palabra colonial en gran medida. Sí, totalmente. Bueno, los historiadores tienden más a hablar de monarquía hispánica que a hablar de España, que realmente, como bien se está formando, y tan importante era para la corona, pues yo que sé, el virreinato de Nueva España, como podía ser el reino de Aragón, por decirlo de alguna manera, o el propio de Castilla, ¿no? Y tenían sus órganos de gobierno, además. Bien, y, avanzamos en el tiempo, y el término que ha tenido más éxito, diría yo, creo que sí, que es evidente, para referirse a una parte de América, a unas comunidades de países, que es el de Latinoamérica. El origen del término, yo pensaba hasta no hace mucho que eran los franceses, precisamente cuando se van de América, cuando tras la Guerra de los 7 años pues pierden los territorios que tenían en el norte de América, y que pues acuñan el término, pero parece ser, vamos, tú mismo me has dado material para leer, que es la Iglesia Católica. Háblanos, ilústranos un poco sobre ese origen del término Latinoamérica. Bueno, de esto hay otro gran debate. Todo esto es debatible, y lo que yo doy un poco son opiniones, pero basadas en lecturas sobre esto, y creo que hemos estado tratando de buscar, bueno, a ver cuál fue la primera vez que se dijo esto. Hace años que estamos con varios colegas trabajando en esto, ¿no? Pero hay una opinión muy recurrente, muy fuerte, de que el concepto América Latina viene de los franceses. La razón de esto es porque en el periodo de Napoleón III, ahí había un geopolítico, una especie de geopolítico, un pensador, un estratega que se llamaba Michel Chevalier, que hablaba de la América Latina. Y esto tiene que ver con motivos geopolíticos, porque en aquel momento, estamos hablando de 1860-70, está el periodo de la incursión francesa en México. Hay un breve periodo donde hay un monarca, Habsburgo, Maximiliano, que se hace emperador de México. Se retoma el imperio de México, porque no se olviden que México nace a la independencia como imperio con Iturbide, igual que Brasil, solo que Brasil lo mantuvo más tiempo eso. Y se retoma la idea del imperio. Entonces había ahí una búsqueda
como los poderes siempre buscan no solo poder, digamos, duro, sino poder cultural, se buscaba de alguna manera hacer un acercamiento a la población, generando una suerte de identidad latina. Y de ahí viene la proyección de la idea de la América Latina, porque el rival sería la América sajona. Y para ellos en ese momento el gran rival estaba en Estados Unidos del otro lado, que estaba en medio de su guerra civil y no podía atender el asunto de México. En la proyección esta francesa ahí había otro elemento geopolítico, que era, si lograban tener a México, podrían reconectar con Haití, ¿no? La recuperación de Haití, del Caribe francés, buscar una reconexión con Nueva Orleans, que fue territorio francés, y de ahí buscar una proyección por la Luisiana hacia Quebec, que tú mencionabas. Entonces era toda una especie de un proyecto latino en América, que tiene su correlación a Europa, y esto se menciona muy poco, porque Napoleón III tenía también una proyección latina en Europa. Por eso cuando se dice que lo latino es un tema neocolonial, bueno, pero también lo usaban para Europa. Incluso había una unión latina en Europa, que era una proyección francesa, que buscaba contener el avance de los alemanes, que estaban en medio de su proceso de unificación, y a los ingleses, por supuesto, y los británicos, ¿no? Entonces, la unión de la Europa latina tiene una proyección transoceánica en lo latino de la América. Incluso los franceses tienen una idea de lo pan-latino, buscando una especie de comunidad global. Creo que ¿cómo es que se llama la comunidad? La francofonía. Sí, la francofonía, en realidad el primer nombre que tiene es el pan-latino. Y hay varias ideas y todo eso muy desarrolladas por los franceses. En fin. Pero perdona, bueno, voy a decir un chascarrillo, como decimos en Madrid. En fútbol, ya sabes que la Champions League, ahora que era la Copa de Europa, nace en Francia, nace el equipo, tiene una labor. Y antes de la Champions League, el previo a la Copa de Europa era la Copa Latina. La Copa Latina, o sea que probablemente ha llegado en esa dimensión francesa hasta los años 50 de este siglo, ¿no? Esa idea de lo latino, ¿no? Pero esto, capaz que hay un francófilo acá que lo quiere discutir, pero no es un invento francés, pues la palabra latina era buscar una justificación, una legitimación en algo que era mucho más grande que Francia, por supuesto, que era la latinidad. Y ahí viene, digamos, la búsqueda de la conexión con Roma. Roma es el gran éxito en la proyección de las memorias de los europeos por un Estado que durante tanto tiempo existió, y es un símbolo de hecho hasta hoy en día. Incluso fíjense ustedes quizás habrán ido a ver el barco El Basa. Fíjense que fue un rey protestante, ¿no? Que lo hizo eso, y en aquella época estaban en guerra contra los católicos, pero si ustedes se fijan en el costado del Basa, que tiene cantidad de estatuillas, van a ver que son emperadores romanos. Todos buscaban de alguna manera basarse en Roma. Y por supuesto que Napoleón III también intentó hacerlo. Ahora, hay proyecciones de la latinidad que son muy anteriores. En el libro que tú mencionabas, que es Brasil y América Latina, nosotros buscamos las conexiones de Brasil con los latinoamericanos, que son muchísimas, porque lo escribí esto con un colega que ahora está en México, y ahí encontramos una conjunción entre lo luso y lo hispano que va incluso antes de la colonia. Hay una idea pan-ibérica que se buscaba. No era ninguna cosa obvia que Portugal fuera Portugal y España fuera España. Incluso en la batalla del Jubarrota, donde de alguna manera es la definición identitaria de Portugal, ahí había españoles y portugueses en los dos lados. No estaba claro qué era uno y qué era el otro. Y este sueño pan-latino ya lo vamos a encontrar ahí. En ambos había una conexión a Roma y a una conexión a la heredera de la Roma posterior a la Roma occidental, que era, por supuesto, la Iglesia Católica, ¿no?
que de alguna manera buscaba la iglesia romana, ¿no? Que además era la que coronaba a los emperadores Habsburgo. ¿Por qué? Porque eran emperadores siguiendo la tradición romana. Aquí hay toda una fuente de legitimación que la iglesia mantiene y que la proyecta, y que en base a sus dos nuevos campeones, que son los estados ibéricos, intenta darles una proyección global. Los estados ibéricos, a su vez, con la Iglesia Católica, tienen una legitimidad de proyección imperial a nivel europeo. Por eso los Habsburgos, por eso Carlos V, que en realidad ahí tienen los alemanes mezclados en todo esto, pero con una idea universal, y por primera vez, y ahí está la innovación en los ibéricos, que es que tienen proyección global. Porque ahí viene ¿cómo se llama? Bueno, Magallanes, Elcano... No, el acuerdo... Tordesillas. El Tratado de Tordesillas, que en realidad es la primera proyección global del mundo. Una cosa totalmente absurda. Sí. Imagínense, los dos pequeños estados ibéricos que apenas estaban llegando, dicen, con el Papa, dicen, nos dividimos al mundo. La parte occidente es para uno y la parte oriente para el otro. Por supuesto que nadie le consultó al emperador de China. El día que se enteró de eso se debe haber matado de la risa. ¿Quiénes son estos para venir a decir que somos propiedad? No tenían ni la fuerza, ni por supuesto ningún tipo de posibilidad de tener esto. Lo importante de esto, y ahí yo creo que es el legado de los ibéricos a todo lo que se vino después. Es la primera vez que hay una proyección geopolítica global. Y aquí viene mucho proyectado con una legitimidad de la idea nacional, que no era española y no era portuguesa, era la pan-latina, ¿no? Y esa es la historia que proyecta los latinos, y que alguien después, en el continente, en el periodo, digamos, postcolonial, dice, qué bueno encontrar una nueva identidad a estos no europeos en el continente americano y conectarlos también a los latinos. Y eso encontramos referentes de que no fueron los franceses. Francisco Bilbao, el chileno, que muchos conocerán, era gente que era además, estamos hablando de 1850, activa. Acuérdense que en 1850 ya Estados Unidos había tomado una tercera parte de México. Veían la amenaza de Estados Unidos como se le venía, los intentos de retoma del territorio por parte de España, la subordinación económica que se estaba dando de los ingleses, que además estaban interviniendo en varios lados, por ejemplo en el Río de la Plata, con flota y todo. Entonces se veía venir esa amenaza, y ahí entran a proyectar identidades propias que buscaran una conjunción, porque se daban cuenta de que separados solamente iban a ser subordinados. Y ahí Francisco Bilbao es uno de los que usa una idea de una nacionalidad americana, pero también identificando una latinoamericana. Y lo que te había mandado a ti es lo que yo encontré, que era la primera vez que he encontrado, y que si hay alguien que tiene otra propuesta, encantado de escucharla, que en una organización se use la palabra latinoamericano. Yo pensaba que era la CEPAL, ¿no? La Comisión Económica para América Latina, creada en 1948, que está en Santiago de Chile. Siempre, y lo he escrito alguna vez erróneamente, de que esa fue la primera vez que se usaba la palabra latinoamericana, el nombre de una organización, pero no. Me encontré que en 1853 se crea el Colegio Pío Latinoamericano, que queda en el Vaticano, y lo pueden googlear, lo van a ver ahí, que era donde se formaban los curas que iban a ir hacia América Latina. O sea, ya el nombre América Latina, la Iglesia Católica lo estaba usando como identificación de un territorio. Y bueno, esto después se va proyectando más tarde, lentamente va agarrando camino. Martí, por ejemplo, desde Cuba, usa la palabra Nuestra América, no hablaba en sí de América Latina. Hay un poeta colombiano llamado Torres Caicedo, que sí, él usa la palabra América Latina en varios de sus poemas, y incluso forman una organización en Francia, que era la Unión Latinoamericana. Ya se van proyectando ahí. Estamos hablando de 1870, 1880, hay muchos latinoamericanos en París, en Francia, que se van juntando y van generando. ¿Por qué? Porque está viniendo una serie de invasiones, una serie
la proyección imperial desde Estados Unidos con intervenciones constantes en América Central, el intento de tomar Nicaragua, por ejemplo, con filibusteros, y entonces ahí se va generando esta identidad que lleva bastante tiempo incluso en arraigarse en los sentimientos de la gente. Quizá eso vamos a ir después. Sí. Bueno, uno de tus libros que hemos mencionado, Brasil y América Latina. Bueno, hablabas efectivamente de las identidades de España y de Portugal, incluso durante varias décadas los dos imperios están bajo la misma corona, la corona de los Felipes, por la madre de Felipe II hereda la corona de Portugal, y luego también con Felipe III hasta que Felipe IV. Es decir, ya sí se había formado unas identidades muy distintas, ¿no? Hasta el punto de que Portugal pues no se va de la compañía de España, ¿no? Ahora, me ha llamado la atención el título del libro, Brasil y América Latina. ¿Es que Brasil no es América Latina? Bueno, por supuesto que sí. En realidad ese libro viene de una frustración. Muchas de las cosas que empiezo a escribir es porque me frustro, porque esto está mal y quiero escribir otra cosa. Y eso fue porque hay un historiador inglés que se llama Leslie Bethel, un gran experto en Brasil y América Latina, no sé si lo conocerán, que había escrito un artículo en el Journal of Latin American Studies sobre Brasil y América Latina. Y por eso le sacamos un poco, continuamos ese título, pero le dimos otro contenido. Porque el argumento de él era defender la idea, que es una idea entre muchos bastante fuerte, la idea de el Brasil isla, ¿no? Brasil como una isla dentro del continente sudamericano. Que, perdona, por cierto, viene del Tratado de Tordesillas, el hecho de que Brasil sea portugués, esté bajo la gira de Portugal, ¿no? Ahí es donde yo la empiezo a discutir a Leslie Bethel. Porque bueno, es cierto, es una idea en sectores de la intelectualidad brasilera arraigada, y el punto de nuestro libro es decir, bueno, está esa idea, pero también hay una idea de Brasil integrado a América Latina, que no es menos fuerte. Y entonces en ese libro lo que intentamos es mostrar lo que ha sido la historia del camino de la integración. Por eso nos vamos temprano en la historia de España y Portugal, que en realidad el Tratado de Tordesillas es una búsqueda de entendimiento, de eliminar rivalidad para buscar una conjunción. Pero después tenemos un caso realmente de integración, que Leslie Bethel ni menciona, porque los historiadores ingleses nunca mencionan esto, saquen sus conclusiones. Sí hablan de la rivalidad, proyectan la rivalidad de España-Portugal, la proyectan Argentina y Brasil, por ejemplo, que es de lo que escribe él ahí. Y fíjense que lo que plantea, lo que no toca en este libro es el periodo de la Unión Dinástica. No sé si ustedes habrán escuchado hablar de eso, que es entre 1580 y 1640, ¿no? Que es un periodo donde Brasil, España y Portugal tienen el mismo monarca. En realidad, ahí donde se da un imperio absolutamente global, es la máxima dimensión que se da de imperio, porque hay una conjunción de ambas. Y fíjense que la expansión de Brasil que se da hacia el occidente, se da en realidad con la bendición del rey. No fue violenta, no fue violentando. Ahí se termina Tordesillas, en realidad, porque ¿para qué va a ser la división de Tordesillas si es un reino común? Esa conjunción de España y Portugal en América es en realidad, y es una de las hipótesis que nosotros defendemos ahí, es la primera vez que hay una proyección verdaderamente continental americana, bajo una misma monarquía. Esto no quiere decir que todos los que estuvieran viviendo en ese territorio felizmente iban a ser súbditos del monarca, como no ha sido así en ningún territorio del mundo, y menos en esa época. Pero sí quiere decir que desde California y muy arriba, Luisiana, hasta llegando a donde está Buenos Aires y el medio de Chile más o menos, hay una proyección común de norte a sur y del Pacífico al Atlántico, bajo una misma monarquía. Y esta idea de conjunción, este es nuestro planteo, esto no ha muerto. Y sigue habiendo, y es una de las fuerzas inherentes que hay en los constantes y retornantes y testarudos
proyectos de búsqueda de alguna manera dimensión conjunta que hay en lo latino u otras proyecciones? Llegado a este punto, bueno, lo que acabas de comentar ahora me viene de nuevo a la cabeza un politólogo mexicano, Andrés Ordóñez, con el que yo coincidí en Marruecos. Él era embajador, tuvo una brillante carrera diplomática, pero se volvió al mundo añoraba el mundo académico y volvió a la UNAM. Y entonces cuando teníamos reuniones del grupo latino, del GRULAC más 2, como le llamamos aquí, GRULAC más España y Portugal, él hablaba siempre que queremos una unidad civilizacional, lo definía así, y yo digo, bueno, lo habrá tomado de algún politólogo, de algo, pero por mucho que mirar no he encontrado esa referencia. Parece que es Andrés el que la acuñó, pero efectivamente... No, bueno, conozco a Andrés, nos dio una charla sobre Octavio Paz en el instituto, sí, súper interesante. sí. La idea civilizacional yo creo que existe desde la idea de la latinidad, de la proyección latina conjunta, porque a ver, hay formaciones de estados nacionales o del imperio, pero los estados siempre buscan proyectar su poder más allá de lo que pueden mantener. ¿No? A ver, Estados Unidos hoy en día defiende mucho, intenta proyectarse bajo la definición de Occidente, ¿no? Entonces fíjense ahora cómo se usa, en sueco se dice West, ¿no? La palabra Occidente es como si fuera nación, y ustedes escuchan los políticos suecos, los ministros, y hablan de Occidente como si fuera un país, nosotros de Occidente y los otros, ¿no? Bueno, pero ¿quién decide qué es Occidente? ¿De dónde vienen las determinaciones? Bueno, hay un politólogo de Estados Unidos llamado Samuel Huntington, que escribió un libro llamado el clash el choque de civilizaciones, que él decía, están las civilizaciones, pero siempre hay un estado centro, él decía nuclear, no porque tuviera más nuclear, sino que un estado centro que es el estado geopolítico que proyecta la civilización. Y en eso él decía, la civilización occidental, el estado central es Estados Unidos, que nuclea a todos los demás. Y en realidad él no decía que la islámica hay una civilización islámica, pero él decía, no son realmente un rival, dice el libro, porque su estado nuclear debería ser Irán, pero los árabes no lo van a aceptar a Irán. A lo mismo que Irán no va a aceptar a Egipto o a un estado árabe. Y dice, América Latina podría ser una civilización propia, pero él dice, Brasil es el que debería ser el centro, pero los hispanoparlantes no van a aceptar a los brasileros. Ni los brasileños aceptarían a Argentina o México, y por eso todos nosotros nos englobaríamos lo latino dentro de la occidental. Él dice, el real rival de nosotros, esto lo escribió él a principios de la década del 90, es China, porque China sí tiene un estado que es núcleo y tiene una civilización sinocéntrica, que por cierto, no sé si ustedes han visto la definición de los propios chinos sobre su estado, no es estado nacional, es estado civilizacional, se proyectan más allá. Ahora, yo discuto también yo soy muy discutidor, contra Huntington, porque en realidad Huntington se equivoca con respecto a América Latina. Y por eso nosotros escribimos del libro ese, porque no es verdad que Brasil viva de espaldas a América Latina, como sí defiende Leslie Bettel y muchos británicos. Brasil está absolutamente integrado y es parte de lo latinoamericano. Y tenemos muchos ejemplos que demuestran eso, quizá tenemos tiempo para tocar eso después. Mercosur es uno de ellos. Desde luego aquí, el Festival de las Culturas Iberoamericanas, estamos todos juntos, incluido España y Portugal. Por eso decía que era el GRULAC más 2. Vamos, un poquito lo habíamos tocado, a Estados Unidos, cómo se ha apropiado, ¿no?, del término americano. Todos, siempre cuando hablamos de películas de americanos e indios, por cierto, ¿no?, cuando éramos pequeños, ¿no? Y ahora ya, pues efectivamente, Trump ha dado más actualidad. La charla estaba ya programada de antes. Entonces él parece que ha querido darnos más materia de discusión. Esta apropiación, los estadounidenses, son tan conscientes de que América son ellos. Sí, están mis estudiantes acá que saben que está totalmente prohibido en mis clases decir que América es Estados Unidos. Igual es absolutamente prohibido eso. Porque es un error. Es como hablar de las Indias con respecto a América.
La historia del concepto y cómo ellos fueron tomándolo, eso es bastante interesante. Fíjense que nombre, hablando de absoluto, el nombre del país que se inventaron, ¿no? Es un país sin nombre. Estados Unidos de América. O sea, Estados Unidos, ¿qué quiere decir? Ese debería ser en realidad el nombre de las Naciones Unidas. Por cierto, entonces no se lo pudieron poner porque ya lo habían tomado ellos. Pues, naciones, en realidad lo que representan las Naciones Unidas no son naciones, son estados. Claro. Que son los que levantan la mano y votan. Claro. Si no estarían los kurdos representados aquí, no lo están. Sí. Y entonces, como tenían un no nombre, ¿no? Pues juntaron las 13 colonias y las juntaron no de muy buena gana, porque en realidad no estaban con muchas ganas de juntarse. Le meten un nombre de un continente. Por supuesto que ellos sabían que el nombre era un continente. Entonces es interesantísimo eso, porque a los habitantes de las colonias inglesas en América les decían los americanos, los continentales les decían, ¿no? The Continentals, ¿no? Y los llamaban los americanos. Pero yo creo que no hay algo inocente en el nombre que ellos se ponen, sino que ellos ya tenían una proyección continental desde el arranque. Que eso lo vamos a ver en la doctrina Monroe, que eso es parte de, digamos, la apropiación. Por cierto, la doctrina Monroe, que fue un presidente de Estados Unidos que se llama Monroe de apellido, en 1823, hace lo que hacen todos los presidentes de Estados Unidos todos los años, que se llama State of the Union, que por cierto lo hace la ministra de Relaciones Exteriores de Suecia también, que hace un discurso presentando cuáles van a ser los ejes de la política exterior de su país. Y en 1823 se da este discurso famoso, que se hizo famoso después en realidad, porque los ingleses habían ido con una propuesta a los estadounidenses. Dice, vamos a hacer una declaración conjunta de que no queremos establecimientos de nuevas potencias europeas en América. Y los ingleses, que no dan puntadas sin hilo, hasta perdieron el imperio con mucha elegancia, hay que decir la verdad. Los ingleses tenían mucho temor a la 1820, para ubicarnos en el momento. España ya estaba en absoluta retirada, mantenía Cuba, Puerto Rico. Francia, después de caer Napoleón, hay una invasión, los 100.000 luises que invaden España, y España se reconecta con Francia. España, que estaba en declive total, agarra fuerza con Francia e intentan reproyectarse en el mundo, ¿no? Y ahí se crea además la Santa Alianza en Europa con todas las potencias monárquicas que empiezan a atajar a Gran Bretaña, que después de la derrota de Napoleón, y sobre todo la derrota de Napoleón en Trafalgar, que fue la naval, se proyecta como la gran potencia marítima mundial. Tiene la India, en fin. Y entonces dicen, bueno, vamos a recuperar terreno. Rusia todavía tenía parte del continente americano, no era ajeno al continente americano, tenía Alaska y llegaba casi a California. Entonces, Inglaterra, Gran Bretaña, propone a Estados Unidos, vamos a hacer una declaración conjunta. Y Monroe, muy listo, dice, no, la hacemos nosotros. Que fue una declaración de intención de geopolítica propia, nacional, estadounidense, con una proyección continental americana. Era igual de absurdo que Tordesillas. Porque que estas no tenían ni la Luisiana todavía. O sea, eran las tres, eran apenas una pequeñita parte del continente norteamericano. Y se tiran a una declaración diciendo que ninguna nueva potencia, nueva, se puede instalar en este continente sin tener un problema con ello. Esto fracasa de entrada, porque los ingleses toman las Malvinas en 1833, el nuevo gobierno en Argentina recurre a Estados Unidos diciendo, bueno, acá hay imperialismo que se nos viene encima, vamos a hacer conjunto. Por supuesto que le tarjeta roja a los argentinos, lo hicieron 2 veces esto, la segunda vez hicieron lo mismo. Creo que, no sé si, no aprendieron todavía porque ahí está mi ley. Entonces, era imposible, pero en geopolítica hay que tomar las declaraciones en serio, porque son proyecciones a largo plazo. La geopolítica y los intereses de Estado son cuestión a largo plazo. En 1823 están haciendo ya una proyección que va hacia adelante. La arrancan con México, siguen con América Central, la refuerzan con la victoria contra España en la guerra hispano-estadounidense en 1898
toman Puerto Rico, hacen un protectorado en Cuba y toman Filipinas y Guam, ¿no? Tienen proyección ya aquí, ya va a la mano global porque ponen un pie en Asia. Pero refuerzan la doctrina Monroe con verdaderamente una aspiración de proyección continental, de control sobre América. Y esta es la segunda proyección continental que se da en América. La primera fue la ibérica por la unión dinástica y la segunda es no tanto para la doctrina Monroe de 1823, sino por el corolario Roosevelt, la doctrina Monroe que se da a principios de 1900, donde el presidente Ted Roosevelt, por cierto que le dieron el premio Nobel de la Paz los noruegos, ese premio está filmado esto, ¿no? Ted Roosevelt fue uno de los imperialistas de la proyección en la toma de Panamá, etc. Y en ese corolario lo que plantean es, dicen, había habido un ataque de una flota europea, Inglaterra, Italia y Alemania, cobrando una deuda con Venezuela, atacan Puerto Cabello, creo que atacan también República Dominicana, otro combinado. Entonces Estados Unidos dice, bueno, no queremos ningún otro europeo que se meta en este continente. Si acá en este continente hay un problema en deuda, lo arreglan con nosotros primero. Nosotros vamos a ser la policía continental. Y de alguna manera subordina a todos los estados latinoamericanos a este control geopolítico continental. Incluso esto se hace derecho internacional, porque en la primer estatuto de la Liga de Naciones, el antecesor de las Naciones Unidas, en la década del 20, si ustedes lo pueden googlear, The Covenant of the League of Nations se llama, ustedes van a ver que hay un artículo donde se menciona la doctrina Monroe como parte del derecho internacional. Va a decir, se legitima el poder de Estados Unidos geopolítico sobre el continente. Esto es lo que hace que gente como Rodó en Uruguay y una serie de personas de la región empieza a convulsionar y dice, no, nosotros no queremos vivir subordinados a esto. Y empiezan a venir doctrinas alternativas, desde Argentina, por ejemplo, la doctrina Drago, que hablando de la soberanía de los pueblos que tiene que ser parte del derecho internacional, algo que por cierto los latinoamericanos se lo llevan a las Naciones Unidas. Cuando se crea la Carta de las Naciones Unidas hubo mucha influencia de los latinoamericanos en el planteo de la soberanía nacional, algo que por cierto los mexicanos son muy buenos defendiendo eso. Y ahí, en toda esta ebullición, empieza a levantarse el tema latinoamericano con mucho más fuerza y con mucho más proyección por el avance estadounidense que se da en Panamá, que se da en el Caribe, etcétera, etcétera. Y ahí entramos a Brasil, si me permitís, porque te miro a vos, Eric, porque sos brasilero, porque acá se da un proceso muy interesante que eso lo ponemos en nuestro libro y que de eso no habla Leslie Bettel, es cómo Brasil era muy panamericanista, ¿no? Como muchos, pero el barón de Río Branco, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil en aquel momento, ven con mucho temor la proyección de Estados Unidos hacia Panamá y la proyección hacia el Amazonas. Roosevelt era un fascinado, incluso hay un libro de él sobre el Amazonas, y había una idea de tomar el Acre, que estaba en Bolivia, porque ahí estaba el caucho, y el caucho era una materia prima que necesitaban para la nueva industria de autos que estaba proyectando porque habían vulcanizado las ruedas, etc. Entonces querían la materia prima a muerte y estaba solo ahí. Entonces ahí el barón de Río Branco proyecta enseguida una negociación con Bolivia que compra el Acre y lo lleva para Brasil, que en realidad esa movida era para que Estados Unidos no hiciera en Acre lo que hizo en Panamá. Y larga una iniciativa, que es la del primer ABC, una alianza conjunta entre Argentina, Brasil y Chile para proyectar conjuntamente una alianza en el territorio sudamericano. Ese es uno de los gérmenes del Mercosur. Y Río Branco es uno de los gestores de esto. Por eso Brasil no ha vivido de espalda a América Latina, todo lo contrario. Bueno, antes de dar la palabra al público para alguna pregunta que seguro que va a surgir,
hablando de surgir, el término Abya Yala. Háblanos un poco. Yo creo que no va a tener el éxito que para denominar a todo el continente, pero bueno, es la primera vez, ¿no?, que surge un término precolombino, o de una cultura precolombina, ¿no?, para definir el continente. Pero bueno, es otro intento curioso, interesante, en fin, no sé. Es otro intento curioso. En realidad no es otra imposibilidad. Puede ser que funcione si alguien lo promueve lo suficiente, pero por un motivo muy racional. O sea, no hay ninguna palabra precolombina que pueda proyectar al continente americano porque no tenían ni idea de que existía. O sea, es ponerle un nombre nuevo, pero no tiene nada que ver con el continente americano. Por cierto, en África tampoco ninguno de los que vivía ahí sabía que había un continente africano. La idea panafricana en gran medida tiene que ver con el Caribe y la proyección desde los filósofos caribeños como Marcus Garvey, que empiezan a pensar en África. Escuchen a Bob Marley, que es un vocero de todas estas ideas que vienen desde mucho antes de Bob Marley, por cierto, panafricana, ¿no? Entonces, en el caso del Abya Yala es, bueno, es una palabra que no identifica. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque América Latina no es una concepción territorial. Puede ser civilizacional, porque civilizacional tiene que ver con valores, pero no es territorial, porque muchas veces se dice que América Latina es un continente. No es un continente, es una región. ¿Cuál es la diferencia? Que el continente tiene una delimitación por agua, es como una gran isla territorial. La región está dentro de ese espacio. Entonces, geopolíticamente hay una diferencia muy grande, porque la dimensión continental es un límite óptimo para un Estado, porque tiene límites naturales. Lo mismo que una isla lo tiene, ¿no? Un continente es una isla más grande, si se puede decir así. La región no tiene un límite claro. ¿Dónde termina Europa? ¿Quién dice que terminan los Urales? En el fútbol creo que está Georgia, ¿no? Ahora en el Festival de la Música, en la Eurovisión, metieron a Israel. Podrían haber metido a Uruguay también. No hay menos de europeos en Uruguay y en Argentina con respecto a Israel. En fin, ahí hay un tema político, de dónde termina una cosa. Y eso es. ¿Y dónde termina América Latina? ¿Quién dice que termina en la frontera entre Estados Unidos y México? Bueno, ustedes trabajan con la lengua. ¿Cómo se está proyectando el español dentro de Estados Unidos? O sea, y cómo... Bueno, Samuel Huntington escribe un libro antes de morirse que se llama Who Are We? ¿Quiénes somos? Escribió eso y después se murió. Fíjense que en ese libro él dice que la gran amenaza para Estados Unidos son los hispanoparlantes. Porque él dice, es el único grupo étnico en Estados Unidos que puede pedir territorio. Y que además mantiene su cultura en generaciones. Los suecos inmigrantes fueron allá, ya no hablan más sueco. Los italianos no hablan más italiano. Pero los latinos, antes le decían los hispanos, ahora le dicen los latinos. Miren la vigencia de los latinos, sí mantienen su cultura y es muy fuerte. Es más, crece. Porque en realidad hay que definir qué es lo étnico. Es cultural, porque ¿cómo se ve un latino? Puede tener rasgos asiáticos, puede ser rubio, puede ser negro, pelo étnico. No hay un fenotípico. Cualquiera puede ser latino. O sea que es la identidad en Estados Unidos que tiene toda la posibilidad de proyección y de crecimiento, ¿no? Y a eso él le tenía miedo. Y eso quizás nos lleva, no sé si terminamos, pero es el debate que se está dando en Estados Unidos ahora sobre su identidad nacional. Yo tengo un artículo que lo estoy escribiendo hace 10 años, que nunca lo termino, que se llama América como problema. Y que aquí cuando lo termine. Cuando termine, sí. Y que es sobre el debate que hay en Estados Unidos, que no es de ahora, por cierto, es sobre su identidad nacional. Y que fíjense cómo el mismo Trump tuvo que transar en esto. En su primer campaña electoral salió a decir, hablando en contra de los latinos, y decía de los mexicanos que eran bad hombres y que, ¿no? Que eran violadores, y, ¿no? El muro y todo eso. En la segunda campaña electoral
ya estaba haciendo campaña en español. En la tercera dice que ama a los latinos y dice que ama a los negros también. Entonces, ¿por qué? Porque nadie va a ganar una elección a Estados Unidos si no tiene el apoyo de los latinos y de los negros. Y sobre todo de los latinos, que son un grupo absolutamente clave, que ahora se volcaron hacia Trump, pero porque él hizo campaña hacia ellos. O sea, la identidad nacional está cambiando para ellos también. Y una hipótesis mía es que si no la cambian, desaparecen. Interesante. Porque los anglosajones solos en ese lugar de América del Norte no van a tener la fuerza de proyección para enfrentar a 1.500 millones de chinos aliados a 1.300 millones de chinos aliados a 1.500 millones de hindúes, y por eso ahora Trump está cambiando y va al encuentro de los rusos. Bueno, geopolítica. Sí, en Estados Unidos hay más hispanohablantes ya que en España, ¿no? Efectivamente. Bueno, vamos a dar paso al público, algunas preguntas antes de pasar a tomar un vino español. Don Carlos Decker Molina. Hay un escritor peruano, fundador del APRA, que escribió un libro que se llama, y le pone en el libro el título de Indoamérica. A mí me parece interesante, me parece mucho más interesante que el nombre en idioma originario, que nunca lo pude aprender, Atrayala. Me parece más interesante Indoamérica que este otro nombre, que de alguna manera es un invento. Sí, bueno, no me había dado el tiempo de tomar eso, que por supuesto es súper importante. Aya de la Torre, Mariátegui, personas absolutamente relevantes. Y que sí, en realidad, Mariátegui es el que incorpora el elemento indígena dentro de la visión marxista de lo latinoamericano. Y incluyen lo indoamericano, pero nunca se oponen a lo latinoamericano tampoco. Incluso Aya de la Torre era un gran admirador, y no hablamos, no nos dan los tiempos, esto para hablar largo y tendido, de José Enrique Rodó, ¿no? Incluso Aya de la Torre, que era peruano, que tiene el gran mérito de haber formado el primer partido político en América Latina que tiene la integración latinoamericana dentro de su objetivo como partido, que no lo formó en Perú, lo formó en México, porque a México iban todos en la década del 20, porque ahí estaba en la UNAM José Vasconcelos. Si ustedes miran el escudo de la UNAM, yo a mis estudiantes siempre les muestro eso, miren el escudo de la UNAM. La UNAM es un estado en el estado de México, pero si lo miran el escudo, van a ver que dice: por mi raza habla el espíritu. Y en el centro hay un mapa, y no es México, es América Latina, porque eran latinoamericanistas empedernidos, con una idea de unificación nacional, y ahí iba Aya de la Torre, ahí iba Gabriela Mistral, era un peregrinaje absoluto. José Vasconcelos fue el primer rector de la UNAM, de la Universidad Nacional de México, además fue ministro de Educación en México, y la impronta que ellos le dan al tema latinoamericano es gigantesca y tiene un impacto continental. Haya de eso, inspirado en Rodó, viaja a Uruguay además a rendir tributos a la tumba de Rodó, porque Rodó, bueno, puedo hablar muchísimo, me quedo por ahí. Sí, y lo Indoamérica es uno más, en absoluto, y es una definición interesante e importante, una de las más que se agregan a esto. A ver, aquí hay otra pregunta. Después de usted. Muchas gracias. No, pero mira, que yo iba a hacer un alcance nomás de que si tiene algo porque fíjate que este continente nuestro, yo soy chilena, es bastante pacífico, fíjate, no termina en guerra desde mucho tiempo atrás, ¿no? Un siglo y medio o más de 2 siglos casi, o no, comparado con lo que estamos aquí en Europa. No, bueno, hay en tiempos modernos relativamente pocas guerras entre estados, lo que no quiere decir que dentro de los estados, y bueno, y hay... Yo te lo veo entre estados. Pero sí, entre estados es de las regiones más pacíficas del mundo, y eso es un gran mérito de la región, y hay que levantar mucho, y hay mecanismos, además, no es porque sean todos tan buenos los latinoamericanos, ni mucho menos, es que hay mecanismos de conciliación, de entendimiento,
que tienen raíces muy antiguas, incluso ligados a los interamericanos, que por cierto son importantísimos. La identidad americana sigue estando ahí. Esto del Golfo de México, cambiarlo por el Golfo de América, yo en realidad no me hubiera opuesto a eso. Yo digo, pero fantástico, claro. América continental, claro. Perfecto. Es que hay tanta mala autoestima en latinoamericanos que no aprovecharon la oportunidad para decirle, América es América, no es Estados Unidos. Exacto. Yo hubiera hecho eso, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, quería hacer una consulta, gracias por la presentación, Andrés. En referencia a algunos de los nombres, ¿no? de autores y de personajes que han mencionado, estaba pensando en Mariátegui, ¿no? Mariátegui tenía una revista que se llamaba Mauta, si mal no recuerdo, y ya en el año 30 creo que en la Mauta aparece como un compendio de los nombres de América. Creo que lo publicó un peruano, Valcárcel, creo de apellido, con B corta. Y a mí me parece interesante que esto en el año 30, en los 60 aparece un uruguayo, colega Ardao, ¿no? Y Ardao también publica sobre los nombres de América en relación a Torres Caicedo, ¿no? A propósito de los 100 años de ese libro sobre la idea de América, o sobre el génesis de la idea de América. Y eso lleva un poco a la reflexión que a través de un siglo, en distintos momentos, hay un uso de la nomenclatura de América en una construcción de un discurso identitario. A mí me interesa también la mirada geopolítica en ese lente histórico retrospectivo, porque ¿cuál es tu reflexión de por qué se utiliza o por qué sube nuevamente como se pone de moda hablar de América y discutir sobre América? Bueno, qué buena pregunta. Sí, bueno, Ardao, hay varios de estos cracks. Arturo Ardao es un filósofo uruguayo que vivió en Venezuela, muchos de su trabajo lo hizo desde Venezuela. Está Rojas Mix también, Los 100 nombres de América, es chileno, que tiene un muy buen libro sobre eso. Es que América nunca tiene una proyección. Yo creo que incluso América en cierta forma en el tiempo se puede proyectar hasta más que América Latina. América sigue teniendo una fuerza muy grande, es como lo latino. Porque en realidad esto de que, fíjense que se dice una cosa muy común, y tengan cuidado con lo que se dice, que a veces no es lo que es. Pues se dice que la doctrina Monroe dice América para los americanos. Eso nunca lo dijo Monroe, no está, lo pueden encontrar el texto en internet del discurso, él nunca lo dijo, eso lo dicen los otros de ellos. Y es cierto que hay una visión Estados Unidos céntrica sobre el continente. Pero la identidad americana, por supuesto, existía más allá de eso, e incluso ellos tienen una proyección, hay una proyección imperial del americano, que es el corolario y todo esto, que yo les conté, pero hay una visión integracionista también. Estados Unidos es un péndulo en su política exterior hacia la región. Tiene un péndulo imperialista, pero también tiene un péndulo integracionista, que hay que tomarlo en serio. En 1889 hay una conferencia en Washington, que es la conferencia de los Estados Americanos, que es donde nace, digamos, institucionalmente el concepto Panamérica. Y fíjense qué interesante, porque en aquel momento Estados Unidos lo que estaba proponiendo a los estados latinoamericanos, Hawái fue parte de esta, a Haití no le invitaron, porque Haití siempre queda fuera. Les propone una unión aduanera, no libre comercio, una moneda común, un banco de desarrollo común y una identidad nacional común que es la panamericana. Era una visión integracionista, incluso si ustedes, eso después lo abandonaron, ¿no? Porque viene la versión imperialista, que es la de la toma de Panamá y todo eso. Después lo retoman eso, en la política del buen vecino de Delano Roosevelt, sobrino de Ted, que intenta un acercamiento a los latinoamericanos y hasta le pone plata a Walt Disney para que cree figuras que incluyan a los latinoamericanos, así hay una proyección común. Ahí viene Pepe Carioca, hay varios, que había un proyecto de creación de identidad común desde digamos, los servicios de inteligencia y el aparato de Estado estadounidense. Y después viene la creación de la Organización de Estados Americanos en 1948, el mismo año que la CEPAL. Y en torno a todo esto se van creando una miríada
de instituciones. Hay una Corte de Derechos Humanos Interamericana, que por cierto tiene muchos fallos a favor del tema de derechos humanos. Entonces hay una cantidad de cuestiones en lo americano que están ahí, que funcionan, que se podrían funcionar mucho mejor, y yo creo que en algún momento quizás los latinoamericanos, el día que tengan un poco más autoestima, van a ir a la ofensiva y levantar lo americano y lo bueno de lo americano. Por eso creo que no muere la identidad americana, porque proyecta. Más que nada no es una pregunta, sino una reflexión, porque usted habla de latino, pero en realidad ¿quién es el latino? El latino también es el español, el italiano y los que hablamos latín o tenemos la lengua que es, bueno, la raíz es latina, ¿no? Entonces lo más correcto sería decir latinoamericano y no latino, tal vez. Pero se dice latinoamericano, ¿no? Sí, pero usted está hablando a veces y dice latino. Bueno. Bueno, lo acorto. Pero cuando me refiero, no, porque hay proyecciones de lo latino, como les decía, ¿no? De Europa latina, incluso una idea global latina, o lo pan latino de los franceses, pero no, en el caso de América Latina es lo latinoamericano, por supuesto. Claro. Sí. El Grammy latino los ganan los españoles también. Alejandro Sanz ha ganado un Grammy latino, ¿no? Entonces... Bueno, claro, sí. Sí. Lo otro es que ¿quién dio el nombre de América? Fueron los ingleses que dieron el nombre de América a su colonia. Es por eso que siguieron llamándose, bueno, Estados Unidos de América o América. No, hay un libro muy bueno de un mexicano, Gorman, se llama El Mundo Gorman, La Invención de América. Y ahí es cortito y ahí fue todo un tema de debates eso. ¿Qué nombre le iban a poner? Le iban a poner el nombre de Colón a la región. Se debatió eso incluso. Está el nombre Columbia o Colombia, que a un país... ¿no? Pero pobre Colón no quería eso. Entonces al final le terminaron dando el nombre del cartógrafo, que era Américo Vespucio, que fue el que hizo, y el que de alguna manera le dio una visión a este conjunto territorial que llamamos América, y por ahí viene eso. Siempre los italianos. Ahí los italianos están detrás de muchas cosas, sí. Que no había Italia, por cierto, en aquel momento tampoco. Sí, muchas gracias, Andrés. Han sido muy ilustrativas tus palabras y hemos aprendido mucho. En cuanto a la diplomacia, nosotros nos sentimos muy orgullosos de formar un grupo latinoamericano, llamamos un grupo GRULA, que hay también presente. Creo que esta Latinoamérica nos respetan mucho porque vemos que estamos unidos, que es un grupo que tiene mucho, a veces trabajamos con la diplomacia cultural, aquí en el Cervantes estamos siempre presentes, entonces creo, Andrés, que tenemos que seguir defendiendo siempre esta Latinoamérica y nos sentimos muy orgullosos que tú siempre nos alientas a seguir en esa parte, en el caso mío de la diplomacia, aquí también Juan Pablo presente, y créeme que nosotros defendemos mucho eso. Muchas gracias, Andrés. Bueno, me alegro mucho de escuchar, y además el GRULA, que el Grupo Latinoamericano, nace en las Naciones Unidas, ¿no? Y fíjense la relevancia de lo latinoamericano en la creación de los espacios internacionales, que eso no está reconocido, pero fue muy importante en el Consejo Económico de las Naciones Unidas, en el ECOSOC, de ahí viene la CEPAL, y los diplomáticos siempre jugaron un papel importante en esto. Los diplomáticos conocen de esta historia, y bueno, ahora no les digo esto porque ustedes acá dicen diplomáticos, pero realmente a veces mucho más que en las universidades, donde no se toma. Los diplomáticos saben de esto, saben de la cultura. Entonces siempre ha habido la iniciativa para crear la CEPAL en el ECOSOC, vino un diplomático chileno. Siempre ha habido diplomáticos atrás de todas estas cosas. Sí, Suecia es un país también enormemente interesante para América Latina. Vemos las comunidades que se han formado y eso da lugar a otro tema. Yo lo tenía ahí en la recámara, pero eso ya será otro debate que organizaremos, otra mesa redonda, que es sobre la doble presencia o la doble pertenencia, ¿no? Algo que se está dando cada vez más en todo el mundo.
Yo ahí viví en Argelia y en Marruecos, donde concretamente una escritora argelina, pero que vivió mucho tiempo en Argelia, casada con un ministro francés, y que tiene un librito que me parece importante, que es eso, la doble presencia, ¿no? Es algo que aquí yo creo que además muchos de vosotros, que sois tan suecos como latinoamericanos, diría yo, ¿no? Donde creo que es un lugar pues muy interesante para abordar ese tema, que cada vez lo vemos más en Europa, en las sociedades que ya son multiétnicas y que ocurre en España también, ya en las últimas décadas. En España ha dejado de ser, como otros países antes, pues un país con una identidad muy cerrada, ¿no? Bueno, podemos seguir hablando, podríamos hablar y hablar y hablar sobre este tema, y teniendo además a Andrés, pero hay una última pregunta y luego ya digo, tomando un vinito español, pues seguimos hablando. Adelante, por favor. Mira, quisiera agradecerte los conocimientos. La verdad que uno se siente un poquito ignorante al escuchar tantas fechas y datos, pero me da la impresión, y espero equivocarme, que los nombres de América, como se titula esto, no menciona en ningún momento, ni siquiera por equivocación, lo que había antes en Latinoamérica. Los pueblos originarios, sus conocimientos, su identidad y una serie de cosas más que aparentemente son borrados en los análisis históricos. Antes había muchas cosas muy avanzadas, muy importantes y de mucha trascendencia para lo que viene posteriormente. Era simplemente una reflexión, quizás también una pregunta. Gracias de todos modos. No, bueno, no, gracias a ti. No, pero ni que lo que pasa es que el tema es América. Entonces, antes de la colonización no había una noción de América. Lo que sí, y por eso está bien el agregado de lo de indoamericano, porque lo que sí hay, no está escrito en piedra cuál es la definición ni de ser americano ni de ser latinoamericano. Estas son evoluciones que se van dando, los contenidos se van creando. Una de las contribuciones de Mariátegui fue decir justamente lo que tú estás planteando. Es decir, acá no se puede pensar en lo americano sin incluir la vertiente indígena, por supuesto. Entonces acá se van creando nacionalidades que en realidad no son de doble, o sea, de triple o de cuádruple, o sea, se puede tener muchas nacionalidades en una, muchas identidades en una. Los suecos, tú puedes ser de Estocolmo o de Umeå, ser sueco, son nórdicos. Fíjate, acá tiene un himno que nunca habla de Suecia, habla del norte, de los países, de la dimensión nórdica. Se puede ser europeo, se puede ser occidental, puede tener muchas al mismo tiempo. Se puede ser escandinavo. Se puede ser escandinavo, en fin. Y en el caso de una región gigante como de América Latina, o de un continente aún más grande como es América, por supuesto. Ahora, ¿cómo sean esos contenidos? Ahí hay un tema político. Y hay un tema de luchas políticas también. Y en eso estamos, en eso se está. Y yo, por supuesto que la incorporación de las culturas ancestrales precolombinas es fundamental. Y se está dando. Hay una cantidad de conceptos, de ideas, de instituciones que van surgiendo que tienen que ver con eso. Ayala, ¿no? Ese intento. Sí, o lo afroamericano, que es muy importante. Le mencionaba el caso de lo panafricano, está ligado con lo americano también. Pero vivimos en un momento bastante absurdo, donde está de moda decir que tú puedes tener una sola identidad. Eso es absolutamente absurdo. Todos tenemos múltiples. Lo que tenemos que buscar es cómo convivir en paz con todas las identidades que tenemos, y no hacerlas contradictorias, sino hacerlas una integración. Y ahí, en esa idea integracionista, muy bolivariana, por cierto, es el gran aporte de Bolívar, es donde hay un acervo integracionista desde lo latinoamericano hacia los integracionismos del mundo, aunque en este momento justo los latinoamericanos no se estén acordando mucho de eso, pero ya va a volver. Todos somos mestizos, como dice el antropólogo Fernando Cialcita. No olvidemos a Filipinas también, como ese epígono casi de América. Las expectativas eran muy altas para esta conferencia o charla, y yo creo que se han superado incluso, porque oírle a Andrés podríamos estar horas y horas. Muchas gracias a todos.